como varones. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de por qué tengo que honrar a mi papá. ¿Ok? Es un tema que nos va a bendecir a todos, y empezando por mí, Dios hablándome a mí, por qué tengo que bendecir y tengo que honrar a mi papá. Y vamos a dar inicio en la palabra de Dios a Éxodo 20, versículo 12. Y en la Biblia siempre, o por lo regular, ¿verdad?, aparece a menudo el mandato: honra a tu padre y a tu madre. O sea, hay porciones de la Biblia que nos enseñan que dice: honra a tu padre y honra a tu madre. Y la Biblia, sí, vamos a ver qué nos enseña. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida, sí, en la tierra. Dice que de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Vamos a ver por lo menos que la palabra de Dios nos enseña 4 veces, 2 en el Antiguo y 2 del Nuevo, porque solamente quise usar 4 versículos donde el Señor siempre está diciendo: hónralos. No porque se lo merezcan, sino porque tú tienes que honrar. Habrá muchas veces que nuestros padres, ¿verdad?, dice uno: me quedó a deber en la vida, no fue el papá que yo esperaba, aprendí de mi papá cómo no tengo que ser, ¿verdad? Porque muchas veces somos duros como hijos en decir: y ahora que conozco del Señor, mucho menos sería como mi papá. Pero Dios siempre nos está enseñando que independientemente que tú estés de acuerdo o no con lo que hace tu papá, tu trabajo es honrar. Vamos a ver otra porción de la Biblia, Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. El día de hoy vamos a hablar de los padres, varones. Dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, dice: honra a tu padre y a tu madre como el Señor, dice, como el Señor tu Dios te lo ha ordenado. Nosotros, aunque ya seamos adultos y tengamos a nuestros papás, tenemos que honrarles. Debemos de tener mucho cuidado cómo les hablamos, ¿verdad? Porque a veces decimos: ya somos adultos, y a veces vemos a nuestros papás: ya parece niño, ya se comporta como niño. Sí, pero sigue siendo tu papá. Y tienes que respetar, tienes que honrar a tu papá. A veces a muchos de nosotros no nos gusta, y a veces los hijos somos abusivos, somos encajosos y tomamos en poco la palabra de Dios, y a veces hasta confrontamos a nuestros padres, ¿verdad?, en nombre de: ya estoy grande y no me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Pero aquí el punto es que nosotros tenemos que caminar no conforme a lo que yo pienso, sino conforme a lo que Dios dice. Y a veces hay cosas que no me van a gustar, pero aquí la palabra de Dios no se trata de que me guste. La palabra de Dios no es para que yo me sienta cómodo. La palabra de Dios viene a mi vida porque anidado está en mi corazón el hacer lo malo, dice la palabra de Dios. Mas el Señor me dice: cambia. El Señor me dice: renuévate, renueva tu mente, renueva tu entendimiento. La palabra de Dios me dice: antes tú pensabas de esta manera, pero ya no tienes que pensar así. ¿Por qué? Porque Romanos 12:2 me enseña que tengo que renovar mi mente y mi entendimiento para que haya bendición en mi vida. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de hoy mi manera de pensar tiene que cambiar con respecto a mi papá. Aunque no sea el mejor papá del mundo, aunque mi papá me haya quedado a deber, yo tengo que obedecer a Dios, porque eso va a bendecir va a bendecir mi vida. Y hacemos las cosas porque queremos agradar a Dios, porque anhelamos y deseamos todos como hijos la bendición de nuestro Abba, de nuestro papito, de nuestro Padre celestial. Y hoy te quiero decir, aquellos que dicen: yo ya no tengo papá, bueno, tú tienes que respetar, tú tienes que honrar, tú tienes que abrazar a tu Padre celestial. Él es tu papito, Él es tu Abba. Porque no estamos huérfanos, porque gracias a Dios tenemos a un Padre que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo conoce, y que nos ha prometido que Él nos va a dar conforme a sus riquezas en gloria. Así es que todos los que estamos aquí tenemos Padre, tenemos un papá. Y el Señor nos habla: honrame. También me enseña: honrame, yo soy tu papá ahora. Y aquellos que tienen un papá terrenal, la palabra de Dios dice: honralo, porque eso va a bendecir tu vida.
Y la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, te ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Empecemos desde este punto. El primer mandamiento con promesa: honra a tu padre, sacerdote de la casa, siempre el padre, después la madre. ¿Por qué? Porque el Señor dice: yo sé la posición que tiene el padre en un hogar, hónralo, bendícelo. A veces nos causa un poquito de a muchos, pero es nuestro deber, es una orden que viene de parte de nuestro Padre Celestial. No es algo que se ponga en tela de discusión o que lo puedas poner en la mesa para cuestionarlo. No, el Señor dice: yo te lo ordeno. Y la Biblia lo enseña. Y la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios, para ti y para mí. Y hay una promesa, el primer mandamiento con promesa. Dice, y es precioso, dice: para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Yo honro a mi Padre y voy a tener una larga vida en esta tierra. Serán aumentados años a mi vida. El primer mandamiento: viviré más años, dice el Señor. Pero aquellos que deshonran a sus padres, la Biblia enseña que les será cortado los años de vida. Quiero que lo sepas. Esto es para lo que estamos viviendo tristemente en esta sociedad, que los hijos se enfrentan a los padres y hasta los quieren golpear y los quieren maltratar y los quieren lastimar. ¿Quién eres tú para juzgar a aquel que participó para darte la vida? No, mis amados, estamos viviendo tiempos donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha ordenado, para que sean prolongados tus días y te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Larga vida. Punto número 1: tendré larga vida. Viviré más años si yo honro a mi padre. No estoy de acuerdo con lo que hace, ok, veo, oigo, callo y me aparto. No me gusta cómo vive, yo lo bendigo, es mi papá. No me gusta su manera de vivir, lo lamento, me duele, pero yo sigo honrando a mi papá y lo bendigo. Ese es mi trabajo. Mateo, ahora vamos al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 15, versículo 4. La palabra de Dios dice así: dijo Dios, nuestro Padre Celestial, dice Dios: honra a tu padre y a tu madre. Y vamos a ver qué dice el 5. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pueda darte ya la he dedicado como ofrenda a Dios. Fíjese bien lo que Dios me está mostrando aquí. Honra a tu padre y a tu madre. Hijos, no pongamos pretexto de le daré mi ofrenda a otro, cuando la Biblia dice que tengo que empezar por los de mi casa. Eso nos está enseñando la palabra de Dios aquí, porque mandó, sí, el Señor diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre muera irremisiblemente. Efesios capítulo 6, versículo 2 y 3. Quiero que sepan que en el Antiguo Testamento los hijos que deshonraban a los padres, que se levantaban contra sus padres, en ese momento venían delante de los gobernadores de ese tiempo y le decían: este muchacho causó afrenta en mi vida, este se levantó contra mí, este me quiso golpear, este quiso lastimar a su madre, este le quiso pegar, este la quiso lastimar. Y en ese momento todos tenían un consenso, tenían un consejo, y ¿saben qué hacían? Lo apedreaban hasta que muriera, cuando ya no quería entender. Y después les voy a predicar de eso. Hoy vivimos en la gracia. Hoy vivimos en la gracia, pero hay maldición para aquellos que no saben honrar.
Tengamos mucho cuidado, mis amados. Mucho cuidado, porque dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Fíjate bien, era maldecir, mal hablar, lastimar. Cómo ahora es lamentable cómo los padres también permiten, y hoy quiero exhortar a los padres de familia que están aquí, jamás tus hijos serán tus amigos, tú eres su padre. Escúcheme muy bien, aquí hay un problema grave y por eso se ha perdido mucho respeto y mucha honra, porque los padres dicen, no hijo, no me veas como tu papá, yo soy tu brother, yo soy tu amigo. No, discúlpeme, eso no dice la Biblia, usted es su padre y el padre es digno de honra. Y sí, uno de sus trabajos, uno de los trabajos del papá es sentarse y decirle, hijo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Confía en mí. Pero tú eres su papá y eso no va a cambiar. Así es que papás, no hagamos en poco el sacerdocio que Dios nos ha dado. Eres su papá, no eres su cuate, no eres su amigo. Esa es la añadidura, ese es tu trabajo, de que tus hijos confíen en ti y que tú les puedas decir, hijo, ¿en qué puedo ayudar a ti? Yo quiero bendecirte, yo quiero ayudarte, yo quiero aconsejarte, yo quiero ministrarte. Pero no eres su cuate, no eres su brother, eres su papá. Y el papá es digno de honra y de respeto. Y hay de aquellos que digan que se lo gane. Eso no dice la Biblia. La Biblia no dice, si se lo gana, lo honras. La Biblia dice, hónralo, porque eso va a producir en tu vida que vivas más años y que te vaya bien en esta tierra. No dice, si se lo merece, si ha hecho cosas que tú puedas decir, ay no, bueno, pues sí es digno de que lo honre porque ha hecho cosas buenas. No, esa es la obligación del papá. Ser punta de lanza, ser ejemplo. Todos y cada uno daremos cuentas de lo que hicimos en esta tierra y del mal testimonio que dimos en esta tierra para con nuestros hijos. Pero tú, hijo que estás aquí, tu trabajo es honrar, se lo merezca o no. ¿Por qué? Porque el mandamiento es para ti, la ordenanza es para ti y la promesa es para ti. Si tú honras, tendrás larga vida. Si tú honras, serás bendecido en esta tierra. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, versículo 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El Señor nuevamente diciéndome, ¿no quieres que tu vida sea cortada? ¿No quieres por ahí terminar mal con alguien y que sea cortada tu vida? ¿Quieres que yo te guarde? ¿Quieres que yo te bendiga? ¿Quieres que yo añada días, años a tu vida? Honra a tu padre. Honra a tu padre. Aquellos que tenemos ya padres grandes, a veces vuelven a ser como niños. Hónralo. A veces nos tocan padres difíciles, muy complicados. A veces nos tocan padres que, bueno, no quisieron tomar la estafeta. Sigue honrando y sigue bendiciendo. Ese es tu trabajo. Es que no fue ejemplo para mí. Bueno, tienes el ejemplo de ejemplos. Tienes el ejemplo del que no falla. Tienes el ejemplo del que es perfecto. Tienes el ejemplo de que siempre va a estar allí para ti cuando tú lo necesites. Ese es el Padre Celestial. Pero a veces como hijos somos de verdad desobedientes, insensibles. ¿Cómo me va a ir bien en esta tierra? Quiero que sepas que si tú vives en deshonra y sigues deshonrando a tu padre, no te va a ir bien. Es gente que dice la Biblia, serás sí, bendecido en esta tierra. ¿Por qué me pasa todo lo que me pasa? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué tengo problemas? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué soy inconstante en todos mis caminos? ¿Por qué no logro objetivos? ¿Por qué no logro ser bendecido? ¿Por qué no tengo un matrimonio estable? ¿Por qué me corren de uno y de otro trabajo? ¿Por qué vivo como vivo? Ponte a pensar, a lo mejor necesitas sentarte a meditar si has honrado a tu padre. Y discúlpenme,
esto es así. Ya no tengo Padre terrenal. Ahora yo te invito, ¿has honrado a tu Padre celestial? ¿Con tu vida? ¿Obedeciendo? ¿Siendo leal? ¿Siendo fiel? ¿Siendo honesto? ¿Siendo de una sola pieza? Tenemos una responsabilidad. La iglesia de Cristo necesita varones comprometidos, pero también los hijos podemos ser una gran influencia para que nuestros padres se animen. ¿Cuántas veces vemos al papá trabajando, esforzándose, dándolo todo, echando la carne al asador, apoyándote económicamente? Cuando lo necesitas está allí contigo y con tanta facilidad. Echas en saco roto todo lo que ha hecho por ti, y falta que se equivoque una vez para que le estés diciendo la vez que se equivocó, mas te olvidas de todo lo bueno que ha hecho por ti. Porque así tendemos a ser los seres humanos. Sabes, yo bendigo la vida de mi padre y yo doy gracias a Dios por su vida. Desde que yo me acuerdo, un hombre trabajador, esforzado, de carácter fuerte, recio, no llore, apúrese, aplíquese, siempre haciendo las cosas bien y a la primera. Y sabes que hoy soy lo que soy porque un día tuve instrucción de mi papá. Y mientras muchos dicen fue duro, fue tremendo, yo hoy puedo decir, si no hubiera sido así, yo no estaría aquí. Bendice la vida de tu padre. ¿Cuántos hijos no valoran el buen consejo? ¿Tú quién eres para aconsejarme si ve tu vida? Mis amados, escuchemos. Honramos a nuestro padre y a nuestra madre. Agradecemos lo que han hecho por nosotros. ¿O somos de los que, ¿para qué me tuviste? Tú quisiste, ¿no? Yo ni quería nacer. Porque hay cada hijito, qué bueno. Somos tremendos, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia en Proverbios capítulo 7, versículo 1 y 2? Valora el buen consejo de tu Abba, de tu Padre celestial, si ya no tienes el Padre terrenal. Valora el consejo de tu Padre terrenal cuando tengas oportunidad de escucharlo. Escucha. Aprende a escuchar. Proverbios capítulo 7, versículo 1 dice: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Versículo 2: guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de ¿qué? De tus ojos. Ahí tenemos el consejo de nuestro Padre. ¿Cuántas veces no tenemos a nuestro Padre terrenal que está poniendo límites? No lo hagas así, no te muevas de esta manera, atesora mis consejos, y tampoco. Y no lo hacemos. ¿Qué me va a enseñar? ¿Qué va a hacer por mí? Habrán muchos que dirán: no, usted no tiene ni la menor idea del padre que me tocó. Tú bendícelo, es tu trabajo, tú hónralo. Honra no significa relación. Escúchenme muy bien. Le honro, doy gracias a Dios por su vida, bendigo su vida, pero si no ha sido ejemplo para mí, y si ha sido piedra de tropiezo, yo lo honro, yo lo bendigo y yo sigo caminando en el reino, porque si él no ha sido ejemplo para mí, tengo el ejemplo del Padre celestial que me está instruyendo, que me está capacitando, que me está enseñando, que me está diciendo cómo hacer las cosas para que yo tenga una buena vida en esta tierra. Y entonces yo me enfoco. Pero doy gracias a Dios por aquel que aportó y que ayudó para que yo tuviera vida y que estuviera en esta tierra. Y mi trabajo es bendecirlo, se lo merezca o no. Eso es honra. Y no estarlo atacando y no estarle pegando. Proverbios capítulo 23. Proverbios 23, 26, por favor. La Biblia dice: dame, hijo mío, tu corazón, y mira en tus ojos por mis caminos. ¿Qué quiere decir esto? Caminemos, avancemos, como nos enseñan nuestros padres. Camina en mis caminos. Y vuelvo a repetir, no hay excusa y no hay pretexto. No tengo un padre terrenal que me haya dado ejemplo. Tu papá hoy te dice: dame, hijo,
tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Donde yo te digo que vayas, ve. Ve. Porque no somos huérfanos. ¿Cuántas veces socavamos la autoridad de nuestros padres, verdad? Los jóvenes en especial socavan la autoridad de los padres de una manera tremenda. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada ¿a quién? Al Señor. Porque esto agrada al Señor. Tenemos ejemplo en Jesús. Jesús obedeció con gusto a sus padres cuando era jovencito. Quiero que sepas que la Biblia nos enseña, escúchame muy bien, obedece a tus padres siempre y cuando estés en medio de la voluntad de Dios. El día que tu papá te diga, no, mi hijito, vente conmigo, vamos a emborracharnos juntos. No, mi hijito, vente conmigo, vamos a buscar a las chamaconas juntos. El día que tu papá te incite a hacer lo contrario a la palabra de Dios, ese día tú dices, no, yo te voy a honrar y te voy a obedecer hasta que no abrogues los mandamientos de Jehová mi Dios, de mi Dios todopoderoso. Ese día tú sigues honrando, tú sigues diciéndole, yo te respeto, yo te entiendo, pero tienes tú la posición de, antes de obedecer a tu padre terrenal, está tu Padre celestial, de obedecer a tu Padre celestial. Qué bendición cuando los varones se comprometen. Qué bendición cuando los varones vienen para empezar a la reunión de varones y dicen, Señor, yo quiero aprender a ser un buen padre. Señor, yo quiero aprender a ser una bendición. Señor, ¿qué dice tu palabra? ¿Cómo tengo que caminar? ¿Cómo tengo que moverme? ¿Cómo tengo que andar? ¿Para qué? Porque me pusiste como sacerdote, porque me pusiste por bendición en mi casa, para bendecir a mis hijos, para bendecir a mis nietos, para bendecir a mis generaciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bendigo a los varones comprometidos, aquellos que dicen, yo no me quiero quedar así, yo quiero ser diferente, yo no me quiero acomodar en mi casa, sino al contrario, yo quiero estar allí porque quiero ser mejor. Es triste ver cómo a veces es complicado honrar a los padres. Quiero que sepan que tenemos ejemplo. El mismo Señor Jesús obedecía a sus padres cuando era un jovencito. Lucas capítulo 2, versículo 51. Vamos allá. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Era Jesús. Y Jesús descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas. ¿En dónde? En su corazón. La Biblia enseña que nuestro Señor Jesús se sujetaba a sus padres. Tenemos ejemplo. Nos cuesta trabajo muchas veces aceptar su autoridad. Yo recuerdo, ¿verdad?, cómo somos como hijos. No, papá, por favor, no, y te dicen que no, y te dicen por qué no, y tú, pero ¿por qué? Y estás siempre tratando de socavar la autoridad. Y ahora que yo soy mamá y empieza mi hija, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Digo, ay, ¿cómo entiendo a mi papá? ¿Cómo entiendo a mi papá? Así era yo. Pero ¿por qué no? Un ratito, por favor. ¿Pero qué tiene de malo? No. Bendigo tu vida, varón, si eres de decisiones firmes. Porque créeme que yo recuerdo cómo era mi papá y ahora yo digo, de veras doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios. ¿Quieres ser una bendición? Trátalo con respeto. Levítico capítulo 19, versículo 3. Levítico 19, 3. Cada uno temerá a su madre y a su padre guardaréis. Yo Jehová vuestro ¿qué? Vuestro Dios. Hebreos 12:9. Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿verdad? Cómo nos encanta socavar la autoridad de los padres y no obedecer.
Dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? ¿Qué quiere decir esto? A tu Padre terrenal, pero también a tu Padre ¿qué? Celestial. Y si tu Padre terrenal te dice que hagas cosas que van en contra de la voluntad de Dios, primero es tu Padre celestial y después tu Padre terrenal. ¿Cuántos están aquí? Proverbios 30:17. El ojo que encarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Fíjate qué fuerte palabra. Digo, esto es para aquellos hijos, ¿verdad? Que un día yo iba por la calle y iba con mi esposo y vi como un hijo le iba diciendo de groserías literal a su papá. Hijos que les dicen de majaderías a su papá. Dice la Biblia, el ojo que encarnece a su padre, que lo sienta en silla de escarnecedores, que habla mal de su padre. El Señor es claro y contundente. Un día me tocó escuchar a un jovencito ahí por la calle, iba sacando su camioneta y enfrente tenemos a una persona que tiene una camioneta y es estorboso moverla. Y estaba moviendo la camioneta y su hijo le dice, no, así no, y voltea el hijo y le dice, tú cállate, y que le suelta una grandota y que voltea y le digo, ¿y con esa boquita comes, hijo? Le dije, ¿te gustaría vivir más años? Empieza por honrar a tu padre y no hablarle de esa manera. Volteó y se me quedó viendo y se quedó agachado y después dije, bueno, yo en qué me metí, pero me dio muchísimo coraje. Y creo que no me frenaría. El día que yo escuche a un hijo hablándole al tú por tú a su padre o diciéndole una majadería o diciéndole tú cállate hijo de no sé qué, de no sé cuánto, ese día me va a escuchar. El ojo que encarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre. Volvemos al punto. Los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. ¿Qué está diciendo? Se acortarán los años de tu vida. Serás entregado no a la bendición de Dios, sino a tiempos de dificultad, por cuanto no has sabido honrar. La Biblia dice que si alguien habla con falta de respeto a su padre y a su madre, está cometiendo una ofensa grave. Y volvemos, y con eso quiero cerrar esta parte. Mateo 15:4, una ofensa grave. Mire, estos son nuestros tiempos, otros tiempos. Y a veces a mí me da mucha tristeza porque digo, ¿cómo no vivimos en los tiempos de ayer? Donde llegabas y tenías que darle beso a tu abuelito. ¿Cómo está usted, abuelito? Y callados todos. Y el abuelito decía algo, le tenías que besar su mano a tu abuelito. Y tenías que hablar de usted y con mucho respeto. Y los adultos nos llamaban la atención. ¿Y sabe qué hacíamos? Nos quedábamos callados porque eran adultos y eran hombres que nos habían enseñado nuestros antepasados que eran hombres sabios, dignos de respeto. Así viví yo. A mí todavía me tocó hablarle a mi papá de usted. A mi abuelito llegaba y a saludar con honra y a saludar con respeto a su abuelito. ¿Y qué tal ahora? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Fíjate nada más. Maldición sobre tu vida. Maldición sobre tu vida. No pienses tú que porque ya estás grande, que porque ya te casaste, que porque ya eres adulto, tú puedes faltarle al respeto a tus papás, callarlos, ofenderlos, lastimarlos, enfrentarlos. ¿Quién te pegó? Si yo quiero que mis días sean añadidos y si yo quiero que mis días, que tenga más larga vida en esta tierra, si yo quiero vivir más años, tengo que empezar por bendecir a mis padres y por honrarlos. Así sea lo grande que sea, así mi mamá, así mi papá estuvieran mal, mi trabajo es ver, oír, callar y seguir bendiciendo.
Y si están haciendo lo malo delante de Dios, la Biblia me enseña muy claramente que honra no significa relación. Pero sí tengo que respetar. Yo me aparto porque lo está haciendo mal. Y entonces me enfoco al que me va a enseñar lo bueno, que es el Padre Celestial. Y nos olvidamos a veces de nuestros padres, ¿verdad? Fíjese bien, ¿eh? Yo conocí a una familia que el papá lo dio todo por sus hijos. Trabajó hasta que se cansó por darles carrera, bien, mal, como pudo, apoyándose todos. Ya cuando todos se graduaron, la primera que faltó fue su mamá. Y se quedó el papá solo. ¿Quieres saber qué fue lo que escuché hace unos días? Híjole, es que nos estorba. No, mira, para que ninguno de nosotros, ni nuestras esposas, ni las hijas, ni los hijos tengan que lidiar con él, hay que llevarlo a un retiro. Entre todos le pagamos y ahí que disfrute. Qué rápido se nos olvidó cuando se desvelaban por nosotros. Qué rápido se nos olvidó que trabajaban, ¿verdad? Hasta horas extras por bendecirnos y apoyarnos. Qué rápido se nos olvidó que trabajaron por nosotros. Qué rápido. Y cuando me preguntaron, porque tengo una conocida que me dijo, ¿tú crees que piensan hacer esto? Le dije, para mí esa es una actitud malvada y perversa. Esa es una actitud malvada y perversa. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 4 y vamos a leer hasta el 8 por favor. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. A recompensar a sus padres. Y esto no es para que los hijos se lleven la carga de, y lo voy a tener que mantener. Y le voy a tener que dar. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El día que tus padres te necesiten, tú tienes que estar allí. Tienes que bendecir, tienes que dar, tienes que apoyar, tienes que ayudar. Porque muchas veces también conozco mucha gente que se creen la Madre Teresa de Calcuta y están ayudando a todo el mundo y se olvidan y deben de empezar por los de su casa. Mas la que en verdad, dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y ¿qué? Y día. 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. El Señor habla muy bien de cómo tenemos que bendecir. 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Y 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No puedes abandonar. Es que no se lo merece. No puedes abandonar. Porque a veces nos es fácil, pues ¿a mí qué? Él quiso esa vida, es su problema. No lo puedes abandonar. Porque si tú quieres larga vida en esta tierra y en tus manos está, tienes que ayudar, tienes que bendecir. ¿Lo hago porque se lo merece? No. Lo hago porque yo amo a Dios. Lo hago porque si Dios dice que yo voy a ser bendecido de esa manera, yo voy a ser bendecido de esa manera. Así es que tenemos que aplicarnos, porque en este mundo la Biblia enseña que a lo malo le llamaríamos bueno y a lo bueno le llamaríamos malo. Ahora es que cada quien se rasque con sus propias uñas. Es mi dinero y yo se lo doy a quien quiero. Y la Biblia no dice eso, mis amados. Si tienes a tus viejos apartados, alejados, si tienen necesidad, ¿dónde estás tú? Si el Señor te va a pedir cuentas de eso, pudiendo bendecir y no lo estás haciendo. Y no porque se lo merezca, sino porque Dios lo dice, porque tú necesitas la bendición de tu Dios para que los días de tu vida se alarguen. Y para que tú estés bien en esta tierra. A veces no nos gusta oír palabra de Dios. A veces nos cuesta trabajo obedecer. Pero es así.
Y yo quiero que mis días sean alargados. ¿Cuántas veces no has escuchado? Tenía 15, 20 años, terminó muerto, lo mataron por ahí, era muy joven. Miren, de verdad Dios confirmándome estas palabras. Conocimos a un hombre que era terrible, malvado, perverso con su papá, con su mamá, le robaba, se drogaba y entraba a la cárcel una vez y salía otra vez y hacía una de desmanes como no tienen una idea, y era malvado y era perverso y oprimía el corazón de su madre. Y ¿saben qué? Ponía afrenta contra su padre, llegaba, se metía, le pegaba al papá, entraba a robar y bueno, era un hijo terrible, malvado y perverso. Quiero que sepan que a los 34 años de edad murió. Murió. ¿Qué quieres tú? Que tu vida sea alargada o sea cortada. A veces nos cuesta trabajo el decir, qué dura palabra es esta, pues si nadie dijo, o sea, la palabra de Dios no está para ser sazonada y que yo la dijera y que diga, ay, esta está bonita, esta está rica, esta sí la quiero. No, la palabra de Dios es para incomodarnos, es para hacernos reflexionar, es para hacernos entender que en esta vida yo necesito tener largos días, yo necesito, sí, caminar con Dios para hacer un puente de bendición. Y si la Biblia enseña que yo tengo que honrar a mi Padre, se lo merezca o no, yo lo honro. Y si la Biblia enseña que si yo tengo la oportunidad de ayudarle, se lo merezca o no, yo tengo que hacerlo. ¿Cuántos están aquí? Vamos a volver a leer Primera de Timoteo, capítulo 5, del 4 al 8. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, estos primero, dice, aprendan estos primero a ser piadosos. Ahí fíjese, ¿tienes mamá sola? ¿Cuál es la responsabilidad de los hijos? Si tiene hijos o nietos, esto es para aquellos, si no es mi mamá, es la mamá de mi mamá, ¿mi qué? Quiero bendición de Dios, aprendamos hoy palabra. Y si yo tengo la posibilidad de ayudar, yo tengo que hacerlo para que haya bendición en mi vida. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si el día de mañana tus viejos tienen necesidad, pues le echas más agua a los frijoles, pero todos juntos. Honre, mi amado. Honre. Bendigo y honro a los varones de esta congregación. Levántense, sean punta de lanza, sean ejemplo. Que vivimos cosas difíciles en el pasado, pues el Señor dice, aquí yo estoy yo, si te arrepientes, yo soy fiel y justo para perdonarte y limpiar tu maldad. Sé punta de lanza a partir de hoy. Y empecemos todos los que estamos aquí por honrar a nuestros padres. Mire, mi papá está lejos en este momento de mi vida, pero lo bendigo y lo honro, y cada vez que hablo de mi papá, hablo con honra y respeto. Y mientras muchos podrían decir fue reacio, no, yo digo gracias a Dios por la vida de mi padre. Me bendijo, me ayudó, me dio, mucho o poco me dio. Me quedo con todo aquello que yo quiero atesorar en mi corazón, y eso es bueno. Bendigo la vida de mi papá. Y así tenga multitud de errores, voy a pasar por alto la afrenta y la multitud de errores, porque el amor cubre multitud y multitud de errores. No te olvides. A veces tenemos conceptos erróneos de honrar a los padres.
Los hijos que honran, ¿verdad?, a los padres dicen, no, bueno, que controle mi matrimonio, que me diga lo que tenga que hacer. Eso no es honra, eso no es cierto. Cuando tú te vas a tu casa, ya no son dos, son una sola carne. Tú sigues honrando a tu papá, tú lo sigues bendiciendo, pero a partir de él tú te vuelves cabeza de hogar, y a partir de ese momento tú tienes que caminar con tu esposa, y ahora tú eres el que eres el sacerdote de la casa. Y seguimos escuchando el consejo sabio de nuestros padres, pero en mi casa hay un sacerdote, y donde hay dos cabezas se levanta un monstruo. Así es que la única cabeza de mi hogar es mi esposo, y mi papá siempre lo ha respetado, y eso que no es un hombre que pueda decir amo, temo a Dios, pero con todo y eso mi padre jamás se metió en mi matrimonio, y mi papá me decía, honre a su esposo, respete a su esposo. Usted lo escogió, ándale mijita, váyase para allá. Y mi papá jamás fue a tocar mi puerta a decirme, mamacita, ¿en qué te ayudo? Aquí, ¿qué le decimos? ¿Qué le hago? Nunca. Papá, levántate para bendecir a tus generaciones venideras. Yo sé que Dios va a cumplir su promesa en mi vida. Y mis papás, mi padre, va también a habitar en moradas celestiales. Yo lo sé y yo lo creo. Pero con todo y eso, que no amaba y temía a Dios, me enseñó tantas cosas, y es digno de que yo lo honre y lo bendiga. Cuanto más ustedes, jóvenes que están aquí, que sus papás van caminando. Aquí mis niños, aquellos que me escuchan, venimos los enfermos, los que estamos rotos, los que estamos descompuestos, los que tenemos necesidad de aprender. No hay padre perfecto, todos son imperfectos. Pero mi trabajo es seguir amando y seguir honrando. ¿Cuántos están aquí? La Biblia es clara y contundente. Nos enseña a temer a Dios y a servirle con integridad y en verdad. Nos enseña a buscarle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro entendimiento. Y yo te quiero animar en esta tarde, mi amado que estás aquí. La honra no se da porque la gente se lo merezca o no se lo merezca. Escúchame muy bien lo que te voy a decir en esta tarde. La honra no se da porque se lo merezca o no se lo merezca. La honra se da por lo que Él representa delante de Dios. Así es que honra a tu papá por lo que Él representa delante de Dios para tu vida, para que seas de larga vida en esta tierra. En la tierra de los vivientes, dice la Biblia. Y yo quiero que reflexiones en esta tarde.